Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo Code Talk de Ideas Locas. Soy Fran Ramírez y hoy vamos a hablar de descentralización, interconexión y personalización, entre otros muchos términos, que afectan a la nueva evolución de la web o de Internet. En concreto, estoy hablando de la Web3 y para adentrarnos en este fantástico mundo tenemos a Chema Garavito, que es un verdadero experto y entusiasta en la Web3. Así que sin más dilación vamos directos al tema porque hay mucho que contar y además es muy interesante. Chema, antes de nada, cuéntanos un poco más sobre ti. Bien, pues como ya ha dicho Fran, yo soy Chema Garavito y pertenezco al equipo de Ideas Locas. En concreto me dedico a la parte de investigación y desarrollo full stack en el área de Web3 y además soy director de tecnología en la Fundación Godofredo Garavito y Gregorio. He sido ponente en congresos como por ejemplo el Congreso de Hacking de Navaja Negra y sobre todo me defino como entusiasta de la tecnología y autodidacta. Bien, pues ahora nos gustaría que nos explicaras, antes de entrar en materia, qué requisitos o conocimientos hacen falta para poder entrar en este mundo de la Web3. Bien, ¿y qué hace falta para trabajar en este sector? Pues para saber qué hace falta para trabajar en este sector, primero necesitamos saber qué hay en este sector y qué nos ofrece, qué roles podemos desempeñar en él, porque si no, no sabremos de qué poder trabajar. En el desarrollo de software de manera típica y normal podemos encontrar estos tipos de perfiles, el frontend, backend, DevOps, Data Science, ciberseguridad, en el que cada uno tiene su rol. Por ejemplo, el frontend se encarga de crear las aplicaciones de cliente para que el usuario interactúe con la lógica, el backend se encarga de gestionar toda la lógica de negocio, bases de datos, guardar datos, todos estos temas. Utilizando además estas tecnologías, por ejemplo, el frontend utiliza HTML, CSS, JS para crear estas aplicaciones. O si utilizáis otro tipo de aplicaciones, como pueden ser, por ejemplo, las de teléfono, pues otras tecnologías. En el backend, servidores y bases de datos. DevOps, también manejar toda la infraestructura para poder realizar los despliegues y asegurarse de que la infraestructura siempre está operativa y disponible para que el usuario pueda consumirla o sobre todo las aplicaciones del cliente puedan consumirla. Luego también tenemos el rol del Data Science, que son las personas que se encargan de hacer el análisis de los datos para poder extraer información de los datos y poder sacar inteligencia de ello. Y luego utilizando tecnologías como pueden ser Python, RSQL, NoSQL. Y luego tenemos también otro rol muy conocido, entre otros muchos, el de ciberseguridad, que se encarga de pues, la parte de securizar sistemas para evitar que sean hackeados o que haya pérdida y robo de datos. Bien, estos son algunos de los roles, hay muchos más, pero estos roles también podemos hacer el paralelismo con Web3 y trasladarlos, utilizando otras tecnologías y otros métodos, pero estos roles siguen existiendo. En este caso, el rol del frontend utiliza unas tecnologías muy parecidas. En este caso, casi todo dentro de Web3 suele ser web. Ahora se está empezando a desarrollar más aplicaciones para teléfono, pero suele ser casi todo web. Entonces, el frontend sigue utilizando lo mismo, HTML, CSS y JS. Lo único, hace falta también de conocer cómo funciona blockchain, Web3 y librerías nuevas para poder interactuar. En este caso, el frontend se encarga de crear las DApps o aplicaciones descentralizadas. Las DApps son como aplicaciones normales, solo con los superpoderes de los smart contracts y la Web3, que aportan esa seguridad, descentralización y esa capacidad de ser money native, de poder gestionar activos y dinero directamente dentro de la página web sin tener que utilizar ningún servicio de terceros, simplemente conectándonos a la blockchain. O también tenemos la parte del backend. Si antes el backend era utilizar servidores para gestionar la lógica de negocio, guardarlo dentro de base de datos, ahora lo que tenemos son smart contracts. A este perfil también se le suele llamar blockchain porque se dedica a interactuar solamente con la blockchain, creando smart contracts que posean la lógica de negocio. Tenemos el rol del DevOps, que se encarga de manejar la infraestructura descentralizada, se encarga pues IPFS, SWARM, nodos, a gestionar los RPCs de acceso, el de los usuarios y asegurarse que los datos y sus usuarios siempre puedan acceder a los últimos datos que hay en blockchain y puedan interactuar con los smart contracts de una manera sencilla. El rol del Data Science también es muy importante porque se encarga de hacer el análisis de los datos descentralizados. A estos datos se les llama on-chain data. Son un tipo de on-chain data son los datos que se van generando dentro de la blockchain. La blockchain es pública y todas las transacciones que van ocurriendo dentro de ella son públicas, quedan registradas para siempre. Entonces nosotros sabemos
cómo está el mercado, qué está ocurriendo, cuáles son las últimas tendencias, con qué interactúan los usuarios, qué protocolos, qué se está hackeando, qué no, todo porque es público. Entonces, de estos datos se puede sacar muchísima información e inteligencia y es un rol bastante importante el del Data Science dentro de Web3. También tenemos el rol de la ciberseguridad. Hace falta personas que manejen ciberseguridad dentro de Web3, sobre todo porque los smart contracts manejan dinero, manejan activos de manera directa. Entonces, hackear un smart contract no es como hackear una base de datos en el que tú estás sacando datos, pero no dinero de manera directa. Si tú hackeas un smart contract, lo más probable es que acabes que se acaben perdiendo los fondos que hay dentro de él, que una persona lo robe y eso conlleva pérdidas millonarias. Podéis encontrar muchísimas noticias en internet hablando de hackeos dentro de Web3 y siempre son pérdidas millonarias. El rol que se puede desempeñar aquí es el de la auditoría de los smart contracts y es uno de los más clave importantes porque un smart contract es una pieza de código inmutable en la mayoría de los casos. Hay maneras de saltárselo, pero en el 90% de los casos, una vez están subidos a la blockchain, la lógica que hay dentro de él nunca puede volver a cambiar. Entonces, es muy importante saber que nosotros, lo que estamos desplegando, el código no tiene vulnerabilidades, es seguro, no puede ser hackeado. Luego también tenemos el Red Team, que en entornos controlados puede tratar de atacar los sistemas de smart contracts y tratar de hackearlos, y el perfil del Blue Team, que se encarga de, siempre que haya un ataque, tratar de repelerlo de la manera más rápida. Y en blockchain es muy clave, porque un ataque no puede durar 2-3 horas, un ataque suele durar segundos. Entonces es muy importante tener automatizados todos estos sistemas y tener un buen equipo de Blue Team que pueda defenderte en caso de un ataque. Luego también pues el perfil de producto, de marketing o community manager. Hace falta personas que desarrollen estas soluciones innovadoras que utilicen Web3 y que permitan a usuarios interactuar con ella y desarrollar todo el potencial que hay dentro de Web3. Vale, pues ya tenemos lo que hace falta. Ahora cuéntanos cómo podemos empezar a aprender Web3. Vale, y ahora que ya conocemos los roles, ¿cómo aprendo? Os estaréis preguntando, ¿cómo aprendo yo de Web3? ¿Qué es lo que hace falta o cómo puedo empezar? Bien, pues así estáis muchos preguntándoos cómo. Y pues yo he dividido todos estos posibles roles en 4 posibles caminos. La persona de producto, la persona desarrolladora, la persona que se dedica a ciberseguridad dentro de Web3 o el Web3 Architect, que es aquella persona que puede tanto idear y desarrollar soluciones. La persona de producto. Este es un perfil que para poder aprender podéis seguir estos distintos paths, o sea, estos paths que os estoy presentando aquí, podéis acabar desarrollando alguno de los perfiles anteriores que os he contado más en detalle, pero estos son paths de aprendizaje por el que podéis ir y poder ir decidiendo qué es lo que os gusta más, ir posicionándose en un perfil o en otro distinto. Bien, el path de producto, por así decirlo, el camino que debe seguir una persona que es de producto y que quiere aprender de Web3, debe aprender toda la parte de diseño de producto Web3, cómo funciona Web3, sistemas de tokenomics, cómo se diseñan los protocolos, sobre todo interactuar mucho con ellos para poder aprender, interactuar con Uniswap, con OpenSea, con Rarible, ver cómo funcionan, porque tienen esos sistemas de incentivos. En sus blogs de todas estas plataformas también se presentan las distintas problemáticas que se han ido encontrando, cómo los iban resolviendo y por qué tenían esas ideas. Luego, la persona que se dedica a desarrollo. Bien, para llegar a alguno de los perfiles anteriores que he hablado de desarrollo de software, podéis tomar este camino, el camino del path de Web3 Dev y llegar a alguno, pues DevOps, ciberseguridad, también se puede llegar desde este path, a frontend, backend, dependiendo del perfil que queréis acabar encontrando. Estos son los diferentes trabajos que tenemos. Luego también, ¿qué es lo que es necesario? Bien, para llegar a este camino y poder empezar a aprender sobre desarrollo Web3, yo os recomiendo y suelo recomendar normalmente saber primero Web3 Basics, cómo funciona Web3, todas estas ideas que son wallet, que son los NFTs, tokens, blockchain, y después saber ya programar. Preferiblemente programación orientada a objetos, porque programar un smart contract es muy parecido a programar un objeto como sería en Java. Y luego saber también JavaScript o Python, porque normalmente las librerías para poder interactuar desde fuera con la blockchain es necesario saber de JavaScript o Python, que son los ecosistemas que más desarrollados tienen las librerías para poder interactuar con ellos. Y luego también pues lo básico de programación y de ingeniería de informática, cómo funcionan los ordenadores, qué son las máquinas de estado, en toda esta parte inicial que se aprende al empezar dentro de la informática. Bien, ¿y qué cosas hay que aprender para continuar por este path?
Pues hace falta desarrollo de smart contracts. Hace falta saber cómo se desarrollan smart contracts dentro de Ethereum y escoger, pues, por ejemplo, el lenguaje de programación de smart contracts, como podría ser Solidity. Solidity es el que recomiendo siempre porque es el más conocido, en el que casi todos los smart contracts están escritos y en el que hay más documentación para poder aprender. Hay tutoriales en YouTube, en el lado del mal hemos escrito unos cuantos posts sobre cómo programar dentro de Solidity y siempre que ponemos ejemplos lo hacemos de esto. Luego está Viper, que es otro lenguaje que es popular, pero no tanto como Solidity. O también aprender los estándares, cómo se programa un NFT, cómo se programa un token, cómo se programa un baúl, todos estos estándares que existen, pues también aprender un poco para practicar. Y luego escoger un entorno de desarrollo, igual que hay entornos de desarrollo para JavaScript, como puede ser NPM o Node, pues también aprender cuáles son los entornos de desarrollo para smart contracts, como pueden ser Hardhat, Truffle, Foundry u otros. O también la parte de DApps es bastante interesante conocerla, de crear una aplicación que interactúe con la blockchain. En este caso, JavaScript es la tecnología que más implementaciones tiene dentro del mundo de la Web3 y donde más tutoriales hay para poder aprender cómo crear una aplicación que interactúe con blockchain. Y luego tecnología, pues React es una tecnología importante, aunque se puede utilizar también dentro de Vanilla JavaScript. Luego también pues conocer la tecnología de IPFS, Swarm, RPCs, de todo esto también tenemos un póster dentro del lado del mal y aprender un poco de DeFi, sobre todo qué protocolos hay y cómo funcionan. La persona que trabaja dentro de ciberseguridad en Web3, dentro de todos estos roles que hemos hablado antes, del Blue Team, Red Team y auditar, pues pueden, si te gusta querer desarrollar ese perfil, pues alguno de ellos, puedes tratar de utilizar este path para aprender. Bien, ¿qué hace falta? Hace falta toda la parte anterior de desarrollo. Ciberseguridad dentro de Web 2 no es como Web 3. En Web 2 no hace falta tener ese conocimiento necesario de desarrollo como se podría tener como se puede tener dentro de Web 3, pero aquí sí es necesario. Hace falta saber cómo se desarrollan las DApps, cómo se realizan las interacciones, cómo desarrollar smart contracts. A la hora de realizar un pentesting, muchas veces si tú quieres implementar cierta técnica de hacking tienes que hacerlo a través de smart contracts, no hay otra alternativa, tienes que hacerlo. O también escribir scripts en JavaScript que utilicen las librerías de interacción como lo hacen las DApps. Y es muy importante. Luego, opcionalmente es bueno saber ya de ciberseguridad. Si vienes dentro de todo el mundillo de Web 2, de realizar pentesting y auditorías fuera de Web 3, va a ser mucho más fácil que aprendas toda la parte de ciberseguridad Web 3 porque está muy relacionado y hay muchas cosas que se comparten. Pero tampoco es necesario, se puede aprender ciberseguridad en Web 3 sin conocer. Lo que es importante es la parte de desarrollo Web 3, saber desarrollar smart contracts y DApps. Bien, ¿qué cosas también hay que aprender dentro de la parte web 3? Sobre todo vulnerabilidades dentro de smart contracts, cuáles son las más conocidas, más importantes, cuáles han ocurrido, cuáles son las malas prácticas que hay en un smart contract, porque como todos los smart contracts son públicos, a la hora de hacer un pentesting tú puedes ir a la blockchain, leer el código y decir, oye, pues este es el código y leer, oye, está utilizando esta mala práctica, a lo mejor tiene una vulnerabilidad que está relacionada. Mitigaciones, sobre todo para la parte del Blue Team, que contramedidas podemos desarrollar dentro de esos smart contracts para poder evitar que nos ataquen. Luego también herramientas de seguridad, cuáles hay, para qué sirve cada una, auditorías, sobre todo realizarlas. Hay protocolos descentralizados, que es una manera en la que ahora pues mucha gente está trabajando. En vez de trabajar para una empresa, trabajan de manera freelance y realizan auditorías en estos protocolos descentralizados, en los que se pagan por vulnerabilidades y la criticidad de las que encuentres. También pues aprender pentesting dentro de Web3, cómo se puede hacer un pentesting a un smart contract y cómo se gestionan los programas de bug bounties dentro de Web3. Estas son algunas de las cosas que se pueden aprender. Y luego la persona que lo conoce todo. Bueno, es un perfil muy complicado de encontrar y es una persona que puede conocer tanto la parte de producto como la de ciberseguridad como de desarrollo. Es aquella persona que puede idear sistemas enteros dentro de Web3, que son bastante complejos y requieren de bastante conocimiento. Y por último, ¿qué recursos se pueden encontrar para poder aprender de ello? No hay másters ahora mismo de universidades. Es muy complicado encontrar formación reglada que permita aprender de Web3 y sobre todo el camino principal es el camino del autodidacta. Es el mejor para poder aprender de Web3, es el más complicado porque hay que buscarse la vida y encontrar cada uno de los recursos, pero bueno, en el lado del mal, en los posts que hemos ido escribiendo, pues podéis encontrar también muchos recursos para aprender. Sobre todo para aprender la parte de
Web3, cómo funcionan los diferentes conceptos y conocerlos a alto nivel, pues podéis encontrar en Bit2Me Academy o Binance Academy, que hay un montonazo de recursos para poder aprender de Web3. Yendo a la parte más de desarrollo de smart contracts, en el lado del mal hemos escrito bastantes posts que explican ello. La plataforma de CryptoZombies.io es una aplicación interactiva para aprender desarrollo de smart contracts. Alchemy University es una plataforma online también para poder aprender de desarrollo Web3, de Developer DAO, tiene muchos cursillos dentro de YouTube para poder aprender, o Web3 University, que es otra plataforma online en la que se puede aprender. Sobre todo es importante ir a foros como por ejemplo Stack Exchange, en el que hay ya muchísimas dudas resueltas y en el que hay muchos paths definidos exactamente con blogs a los que poder ir. Twitter es una herramienta muy importante y ChatGPT. ChatGPT sabe mucho de Web3, sabe muy bien programar smart contracts y es un aliado muy importante a la hora de aprender sobre Web3. Así que no lo desperdiciéis. Y ahora sí, finalmente, por fin, cuéntanos qué es la Web3. Bien, ¿qué es verdaderamente la Web3? Pues la Web3, para explicarlo de la mejor manera, es viendo la evolución que ha tenido desde la Web 1 hasta la Web 3, que es la siguiente evolución que tendrá. Y esta siempre se da por un cambio dentro de la tecnología. Al principio tuvimos la Web 1, que es la primera web que apareció en Internet, es esta web inicial en la que todas las páginas eran HTML, con poco estilo. Estas páginas como que todos recordamos como antiguas, pocos estilos, y es porque era simplemente un HTML y el CSS de la época era muy, muy básico. Y esta web se caracteriza principalmente porque es una web estática, en la que el usuario solo consume contenido y no lo genera. La generación de contenido es por parte solo de los desarrolladores o aquellas personas que sepan codificar. Entonces, un blog solo lo podía tener aquella persona que supiera pues, programar en HTML y supiera dar los estilos. Entonces, esta web es estática, solo es de consumo, el usuario podía hacer muy poquito, más que leer simplemente. Y después con el cambio de la tecnología, justo cuando llegan todas las tecnologías de bases de datos, PHP, renderización en el servidor, se da el cambio hacia la Web 2. ¿Y por qué se da este cambio? Sobre todo, pues llega principalmente con las redes o con la llegada de las redes sociales y con la generación de contenido dinámico. Ahora el usuario no es un mero espectador, ya no solo simplemente lee, sino que ahora también participa y genera contenido. Ya no es una web estática, es una web dinámica, porque todo el mundo puede crear contenido, interactuar entre otras personas y eso es una de las grandes cosas que nos aporta esta parte de la web 2. Es justo en la etapa en la que mayormente hay adopción ahora, en la parte de la web 2 con las redes sociales y demás. Y sobre todo se basa en esa parte de interacción de usuario, es la parte clave y donde generamos los datos y además un poco la filosofía de esta web 2 es la de que la red de internet y la red de la web tiene que ser una plataforma para el usuario. Ya no es un sitio donde simplemente el usuario va a leer, ahora es una plataforma donde el usuario interactúa con otras personas y donde puede generar también contenido. Además, todo este contenido que se genera dentro de la web 2 es todos los datos que nosotros llamamos Big Data, que sirve después para entrenar modelos de inteligencia artificial como ChatGPT y todos estos que están ahora muy, muy de moda. Y justo con el avance de la tecnología y la llegada de blockchain llega la idea de web 3. Web 3 es, si antes hemos hablado de Web 1 como web estática y Web 2 que a la parte estática le añadía la parte de interacción, lo podemos hacer similitud a read and write, la parte de leer y consumir y generar. Y luego también pues, con la llegada de la Web 3 llega la parte de own. Ahora el usuario ya no es una persona que simplemente se dedica a leer y generar contenido, sino que además puede poseer ese contenido, puede poseer activos dentro de Internet. Es Internet pero money native. Tiene la capacidad de que tú puedas poseer activos digitales, que el usuario del día a día pueda tener sus propiedades dentro de Internet y otras personas puedan verificarlo, incluso crearse programas que puedan verificar estas propiedades. Todo ello se da por la llegada de la tecnología de la blockchain, que es la que mayormente lidera la Web3 y la descentralización. Sobre todo con la llegada de las DApps, que son aplicaciones que utilizan blockchain por detrás para ser descentralizadas y permitir al usuario pues, poseer activos. Además, estos activos digitales, que son tokens, NFTs,
No simplemente son esos monos que todos pensamos en la cabeza o esas imágenes feas que se venden por mucho valor. No, un token puede ser representación de cualquier tipo de valor. Puede ser, por ejemplo, reputación dentro de una comunidad. Un NFT puede ser tu coche dentro del metaverso. Pueden representarse muchísimas cosas como estos tipos de activos, que ahora explicaré un poquito más en detalle qué es cada uno. Luego tenemos la filosofía. Si antes dijimos que en la web 2 la filosofía era que la red era una plataforma, en este caso la filosofía es que todo debe ser trustless, que el usuario no tiene por qué confiar en que la red funciona o que las cosas que están ocurriendo por detrás funcionan de cierta manera, no. En esta parte el usuario sabe que la tecnología funciona de cierta manera y tiene seguridad, sobre todo porque es una tecnología descentralizada y segura, como por ejemplo la blockchain. Además también es la parte que el usuario posee, y como el usuario posee y genera datos, es el usuario el que decide. Por ejemplo, si es el usuario el que aporta valor a una red, como podría ser alguna red social, pues es el usuario el que debe decidir sobre esta, tomar decisiones y qué es lo que debe ocurrir dentro de esta. Además, sobre todo, tres componentes súper importantes dentro de la Web3, aparte de la blockchain, es las comunidades, que es donde son las agrupaciones de personas que tratan de impulsar ciertas acciones. Están las DAOs, que ahora explicaré un pelín más en detalle, que son organizaciones autónomas descentralizadas, y los protocolos descentralizados, que es como utilizar programas informáticos seguros que siempre funcionan de la misma manera y, por ejemplo, a lo mejor el rol donde habría un intermediario, eliminarlo y poner dentro un protocolo descentralizado, que es un programa informático, que todos sabemos que se puede saber en todo momento cómo funciona y es determinista. Además, se generan nuevos sistemas económicos y nuevos modelos, como por ejemplo el de DeFi, que significa justamente finanzas descentralizadas, en el que no hace falta intermediarios ni otras personas que añadan seguridad, pues los propios protocolos los que se encargan de hacerlo, y tú puedes interactuar y generar ese modelo económico de una manera descentralizada. Además, una de las partes más importantes de la Web3 es que es pública e interoperable. Al ser pública, todo, por ejemplo, dentro de la tecnología blockchain es público y hay que generar estándares para poder interactuar de una manera u otra. Por ejemplo, el estándar del NFT es un estándar que yo puedo interactuar con el de otra persona sin tener que conocer previamente cómo ha implementado ese estándar. Descentralización. Bien, la parte de la descentralización es una de las partes más core dentro de la Web3. ¿Y por qué es una de las partes más core? Porque imaginaos un servicio, una red social que es centralizada, que tiene un servidor y que este servidor emite a los clientes. Es un único, pongámonos en el caso de que es un único servidor. Bien, pues si este servidor se cae, el servicio que está dando la plataforma pues también cae de manera abrupta. También hay otros casos, en el caso de la seguridad, el caso de la censura. Al ser un servidor único y estar controlado por una entidad única, puede haber censura, puede haber cambio dentro de los datos. Yo a lo mejor si publico algo en una red social puede haber manipulación de esos datos sin que yo sepa, y no hay ninguna manera de que nosotros comprobamos que esos datos no han sido manipulados. Bien, pues con la descentralización esto cambia completamente. En vez de estar el servidor ejecutándose en o la lógica ejecutándose en un solo servidor, esto está distribuido entre los distintos ordenadores o nodos de la red que forman parte, y cada uno es igual de importante. Entonces todos tienen unas normas en las que están de acuerdo y en las que deben mantenerse. Entonces, si se cae uno de los nodos no pasa nada, están los demás nodos, y en el caso de la seguridad y censura, si tú censuras uno de los nodos, los demás siguen teniendo. O si yo envío un dato y ese dato se manipula en un nodo, no están los demás nodos. Entonces se invalidará ese nodo con las reglas. En este caso, el ejemplo más entendible es el de Twitter. Twitter es una plataforma centralizada que podríamos imaginar que está corriendo en un único servidor y que puede ser manipulado. Y Mastodon es la alternativa descentralizada, que utiliza nodos y una red descentralizada para funcionar. Bien, esto aporta muchísimas utilidades, pero sobre todo la parte de loan. Al ser un sistema descentralizado, yo puedo poseer un activo y la red está incentivada a reconocer que yo poseo ese activo. Ahora, si ese activo lo he generado de la nada o de repente me invento que lo tengo, la red no me lo va a aceptar. Va a decir, no, te estás generando cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Y al revés, si yo tengo un activo, hay un incentivo para que los demás sigan reconociéndolo. Y si un día llega una persona y dice, no, no tienes ese activo, los demás nodos le dirán, no, sí lo tiene. Las comunidades y las DAOs, que hemos estado hablando antes de ellas. Las comunidades y las DAOs es otra de las principales características. Vamos a ir un poco más rápido con esto, pero son agrupaciones en las que se agrupan desarrolladores, personas que tienen un fin común y que deciden o juntar capital y esfuerzo en algo en concreto. Y las DAOs es la manera en la que se gestionan de manera autónoma y descentralizada. Es una gobernanza basada en blockchain y smart contracts que permite de manera segura gestionar el capital. Por ejemplo, a lo mejor si 100 personas se deciden unir y juntar
X capital para llevar a cabo una acción, pueden unir este capital dentro de un smart contract que fuera la DAO y solo a través de votaciones podrían cumplirse. Y si no y es imposible que esos fondos se lleguen a malversar, entre comillas, porque todo tiene que ser llevado a cabo a través de votaciones y la comunidad. Y si la comunidad no decide algo, no se vota, ese dinero no puede manejarse. Y cuando hablamos de dinero, no solo tiene por qué ser dinero, también puede ser poder de llevar alguna acción, reputación, mover activos, esfuerzos, distintos tipos de cosas pueden manejarse a través de smart contracts. Bueno, la blockchain es uno de los componentes más importantes. En este caso, bueno, la blockchain 1.0 sería el ejemplo que ya todos probablemente conozcamos, que es el de Bitcoin, en el que solo se pueden hacer transacciones monetarias. Y luego también la parte es la actualización, por así decirlo, de blockchain 2.0, que es Ethereum, que ya implementa los smart contracts, que es la parte más core y lo que ha llevado a esta revolución dentro de la Web3. Porque nosotros podemos crear programas informáticos que, por las características de seguridad y descentralización que aporta blockchain, nos permiten saber que van a funcionar de manera determinista, siempre igual, y que no pueden ser falseados ni engañados esos smart contracts. Por ejemplo, este es el código de un contrato que es un baúl de Ethereum. Ninguna persona, y que además solo tiene un único dueño, que es el dueño de la persona que crea este contrato. Nadie puede engañar este contrato ni puede robar los fondos, porque la tecnología blockchain que hay por detrás lo impide. Se asegura de que esto no ocurra. La manera más parecida de ver blockchain 1.0 es como imaginarnos un registro de notas en el que vamos poniendo transacciones, por ejemplo, yo que sé, una libreta en la que pones que gente te debe dinero, pero solo son transacciones monetarias. Y en el caso de blockchain 2.0, que pues, Ethereum es un ejemplo más claro de ello, es el de este registro de notas en el que nosotros íbamos poniendo transacciones monetarias. Ahora nosotros podemos registrar cualquier tipo de dato. Ya no solo es X persona ha enviado X dinero a B, sino ahora puede ser también antes había una serie de datos y ahora hay otros nuevos datos. Ha habido una transacción de por medio que ha hecho que el estado de la blockchain fuera uno y que ahora fuera otro. Bien, es muy parecido a una máquina de estado. Además, hereda toda la parte que tiene blockchain de manera normal. ¿Y qué casos de uso tiene la Web3 ahora mismo? Pues el tema de los protocolos descentralizados es uno de los casos de uso más grandes que existen, porque es la posibilidad de eliminar intermediarios, como podría ser un banco en ciertos casos, y poner un programa informático que funciona de manera determinista. Por ejemplo, uno de los más conocidos es Uniswap, que es un protocolo descentralizado para hacer intercambios de monedas sin que haya ningún tipo de intermediario. Es la propia persona la que realiza el intercambio con el contrato y la liquidez que éste tiene la aportan otros usuarios, pero no hay ningún intermediario que por ello cobre. Es simplemente el protocolo. O también Aave es otro protocolo descentralizado de lending, en el que pues, se pueden pedir préstamos. MakerDAO, que es un protocolo descentralizado para generar una moneda estable que siempre mantenga la paridad con el dólar. Chainlink, que es un sistema de oráculos. Helium, que provee internet de manera descentralizada. Rarible, OpenSea, que son marketplaces de NFTs en los que tú puedes vender tus NFTs que no pueden ser solo arte. Un NFT puede representar una casa, puede representar un coche, otras muchas cosas. Pues nada más, muchas gracias Chema por ayudarnos a entender las maravillas que ofrece esta web más inteligente, más personalizada y descentralizada gracias a la tecnología que rodea a la Web3. Desde aquí os animamos a profundizar más en este tema y os esperamos en el siguiente episodio de los Code Talks de Ideas Locas. Así que nada más, muchas gracias y hasta luego.